Vamos a empezar a compartirles aquí pantalla. La pantalla. Aquí está. Vayamos a la parte donde quedamos. Que es esta. Y es me conecto el celular. Que yo dije que ni a palos iba a comprar cámara, porque si el celular sirve para lo mismo, pues tampoco nos vamos a dar la pela de enriquecer a toda la industria de instrumentos electrónicos, porque pues termino uno comprando cualquier cantidad de cosas. Ahora con este cuento de la pandemia. ¿Listo, chicos? Ahora sí me pueden ver. Bienvenidos al streaming de hoy. Uno se siente así tipo influencer, ¿no? Influencer epidemiológico. Me cambio aquí para poder ver los nombres de ustedes. Listo. Entonces, muchachos, quedamos con la parte de las mediciones. Vamos a ver esta parte del tema hoy. Y realmente es muy importante porque la mayoría de las mediciones que vamos a encontrar en epidemiología están en torno a esto. Digo la mayoría porque hay una parte que es muy estadística que no, pues que usa otro tipo de valores y cosas así. Es, digamos que para lo que ustedes más van a manejar está todo esto. Entonces la idea es que empecemos por aprender a clasificar en qué tipo de medida estoy utilizando para poder hacer una correcta interpretación. ¿Listo? Les recuerdo que el final de este curso es muy interpretativo, entonces obviamente va a tener un impacto grande el distinguir este tipo de cosas. Entonces tenemos 4 formas de evaluar cosas en medicina, en epidemiología médica, que son las razones, las proporciones, las tasas y las densidades. Entonces estas 4 preguntas que aparecen aquí están enfocadas en tratar de ayudarnos a entender a cuál de ellas nos referimos cuando vemos una medida ahí, para no confundirnos. Entonces, si partimos de hacer la primera pregunta en que, ¿qué hay en el numerador y en el denominador? Si logramos resolver que son cosas totalmente diferentes, podemos decir de entrada que hay una razón. Siempre que yo compare dos cosas distintas, como hombres contra mujeres, perros contra gatos, carros contra motos, televisores contra computadores, voy a encontrarme ante una razón. Sin embargo, a veces me voy a encontrar que hay estimadores o parámetros que calculo en los que el denominador contiene al numerador. Yo puedo decir que puedo comparar televisores contra electrodomésticos y los electrodomésticos incluyen a los televisores. Así que en ese sentido, una proporción, que son las segundas medidas, contienen en su denominador al numerador también. O sea, el numerador es una parte del todo. Y además, las terceras son variantes pequeñas de las proporciones, las tasas. Una tasa es como una especie de proporción, pero que tiene una expresión en base 10 a la n. Entonces, si yo tengo una medida en la que se expresa como por cada 1000, por cada 10.000, o de la forma más común, según lo que la OMS nos indica, por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de una tasa. Y por último encontramos las densidades. Las densidades sí son totalmente diferentes. Las densidades son una especie de razones en las que el denominador no incluye a individuos, sino una medida de tiempo. Es tiempo lo que estamos comparando ahí. Entonces sale de lo común. Estas son, digamos, bastante diferentes a las otras. Entonces, si arrancamos, vemos la parte matemática, uno pudiera decir que las razones se pueden expresar como A entre B. Eso significa que estoy comparando dos vainas distintas, o es A o es B, pero no se pueden unir las unas con las otras. Eso es una razón. Mientras que matemáticamente una proporción es una comparación entre A y A más B. Es decir, que lo que hay en el denominador realmente es la suma de los conjuntos posibles. A más B más C, más D, lo que haya. ¿Ok? Y el denominador es un todo, mientras que el numerador es una pequeña parte de ese todo. Y si seguimos por ese orden, nos vamos a encontrar que en las tasas vamos a tener una especie de proporciones, como les dije, pero que vamos a expresar en función de un número 10 a la n, donde n es cualquiera, 2, 3, 4, 5. Es el número de ceros que voy a tener. 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, etc. Entonces, viéndolo así, las proporciones y las tasas son parecidas. Las densidades las veremos totalmente aparte. Arranquemos con las razones, chicos. Una razón es una expresión de comparación entre dos medidas. Comparamos dos medidas. Entonces, cuando yo hago una razón, lo que estoy es expresando mi comparación de dos medidas distintas.
Cuando digo medidas, pueden ser medidas o conteos. Por ejemplo, cuento el número de hombres, el número de mujeres, el número de personas altas, el número de bajitos, el número de estudiantes en el curso, el número de estudiantes que no se matricularon en el curso. Pero tienen que ser cosas contrarias, tienen que ser diferentes en esos ítems. Yo puedo comparar peras con manzanas, sí, puedo saber cuántas manzanas hay con relación a cuántas peras, es válido, porque son diferentes. Entonces, en una razón, lo que me voy a encontrar es que voy a hacer una división, y el hacer una división implica que el resultado es un cociente. Ese cociente es lo que expresa la razón como tal, eso es lo que me interesa conocer. Ese número me va a dar a mí la indicación de qué me está hablando esa razón, qué me dice. Ya enseguida lo vemos en un ejercicio. Y para poder leer una razón, yo tengo que meterme en la cabeza que siempre voy a comparar, si es una razón en epidemiología médica, yo siempre estoy evaluando casos, casos de una enfermedad, casos de muerte, casos de curación, lo que sea que se me ocurra. Entonces siempre voy a comparar cuántos casos hay en el numerador contra cuántos casos hay en el denominador. Casos de hombres contra casos de mujeres, casos de gripa contra casos de diarrea, lo que sea, pero siempre voy a comparar uno con el otro. Entonces, para que lo entendamos mejor, abramos aquí, y hablo una cosa empírita de estas. Ah, pero creo que aquí también hay tablero, ¿cierto? Lo que me da más pereza acá porque creo que no funcionan igual. Entonces me gusta más el de aquí. Mira. Entonces, en una razón, tengo que entender que los dos grupos son distintos. Y esa distinción de los grupos es lo que va a marcar la lectura. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo en donde tengo personas enfermas con, pongamos, cáncer, y tengo personas enfermas con, ¿qué otra cosa? Diabetes, que son petit lento. Listo. Personas con cáncer y personas con diabetes. Entonces, ¿cómo es eso? Cáncer y diabetes. Supongamos, chicos, que tengo un número de personas con cáncer de 50 y tengo un número de personas con diabetes de 150. Supongan que estos son pacientes que yo atiendo en la consulta, no sé, se me ocurre. Y yo quiero comparar la relación entre pacientes con cáncer y pacientes con diabetes como para saber de cuáles tengo más. Evidentemente, acá, al verlo así, me voy a dar cuenta de una vez. 50 y 150, pues es obvio. Pero realmente en epidemiología sacamos el concepto de razones porque nos permite obtener interpretaciones sobre medidas de efecto. Entonces, esto así es obvio que tengo más pacientes de cáncer que de diabetes, es obvio. Pero realmente es importante entender las razones porque hay medidas de efecto que es donde utilizamos esto. Entonces, si yo tengo 50 personas con cáncer y 150 con diabetes mellitus y las divido, yo voy a obtener un valor. 50 entre 150, eso es 0.3, pero 0.33. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando yo hago esa comparación, ese número 0.33, ustedes dirán, bueno, profe, ¿y qué hago yo con 0.33? ¿Lo multiplico por 100? No, porque es una proporción. ¿Ves? Las razones no podemos multiplicarlas por 100. El número de la razón siempre se queda así igualito. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a coger acá en el 0.33 y voy a colocar un 1 virtual. Siempre les recomiendo lo mismo, pongan un 1 virtual. Es la forma más fácil de interpretar estas medidas. Y cuando yo dibujo un 1 virtual, ya yo sé que ese 1 realmente no está afectando nada. Es más, si me equivoco y pienso que tengo que dividir esto entre 1, me va a dar el mismo valor, 0.33, así que nada va a pasar. Pero ese 1 virtual lo que me ayuda es a reconstruir la razón. La razón tiene un numerador y un denominador. Y cuando yo obtengo un resultado, para recordar fácilmente qué expresa el resultado, al hacer esto ya yo sé que el 1 habla del numerador y el resultado sigue en perdón, del denominador, y en el resultado vamos a encontrar a lo que se refiere el numerador siempre. Siempre va a ser así. Es mucho más fácil de recordar. Entonces, cuando yo pongo el 1 virtual, yo voy a decir 1 en los diabéticos, 0.33 en las personas con cáncer. Entonces, ¿cómo los leo? Toda razón siempre se lee de abajo hacia arriba. Es la forma más correcta.
Entonces, yo voy a decir que por cada persona o por cada caso de diabetes mellitus hay o habrá o hubo 0.33 personas con cáncer. Repito, por cada persona con diabetes mellitus hay, habrá o hubo 0.33 personas con cáncer. Eso de entrada me permite a mí saber que si hay una persona con diabetes y 0.3 personas con cáncer, hay más personas con diabetes que con cáncer. Eso tiene otras formas de leerse, sí, claro. De una forma muy bonita, súper fancy, súper chévere, pero tienen más dificultad de interpretar, que no es lo que queremos de ustedes ahora. La idea es que lo aprendan a interpretar de la forma que realmente más les funcione. Así que esta es una muy buena forma. Cuando yo utilizo razones, así es la mejor forma para entenderlas y para poder expresar el resultado. ¿Cómo estamos con razones? ¿Entendimos esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. No se nos va a olvidar este 1 virtual. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver las proporciones. Las proporciones son bien fáciles porque las manejamos todo el tiempo. Es un tema ya de costumbre, no es ni de ser súper inteligente, sino que las proporciones todo el tiempo las usamos. Si ustedes les dicen que van a pagar el semestre y les van a dar un descuento del 10%, si el semestre vale 10 millones, el 10% de 10 millones pues es 1 millón, entonces quedan con 9 millones para pagar. Eso es muy fácil. Las proporciones son eso. Es una expresión en la que muestro una parte de un todo. ¿Ok? Entonces, cuando me va a matricular 10 millones el semestre, ay, pero me van a hacer un descuentico por cualquier pendejada. 10%, 10 millones por 10 entre 100, 1 millón. Ah, bueno, entonces 1 millón lo que me ahorro, pago 9. Entonces, esa es la idea con las proporciones. Las proporciones van a expresar en medicina de la totalidad de personas cuántos están enfermos o cuántos tienen una característica. Supongamos que hay 1000 personas y yo de las 1000 personas tengo 10 enfermos, de 10 personas en riesgo. Entonces yo digo, ah, bueno, hay 10 enfermos de 1000 personas. Yo puedo aquí simplificar. 1 entre 100 es 0.00, perdón, 0.01. 0.01, perdón, 1%. Entonces esta ya es la proporción 0.01. ¿Cuál es la proporción de enfermos en esa población de 1000 personas? 0.01. Pero así 0.01, uno como que no lo entiende tan bien. Entonces, las proporciones más comunes son los porcentajes, no estas en decimal, sino los porcentajes. Entonces, yo para poder entenderlo más fácil, porque somos como medio difíciles para estas cosas, ponemos 100, multiplicamos por 100 y obtenemos que esto es el 1%. Entonces, epa, ya es diferente. Decimos que el 1% de la población tal está enferma de tal cosa. Vean que son mucho más fáciles. Pero entonces la proporción es tan entendible como así, así como a tenerla así. Sino que decir 1% nos es más fácil. Para algunos ejercicios se van a dar cuenta que van a tener que manejar las proporciones en decimales. No hay de otra, chicos. Toca hacerlo así. ¿Vale? Listo. Entonces, fíjense qué pasa. Cuando ustedes miran ese 0.01, perfectamente puede ser una razón. O sea, 0.01 es lo mismo que 0.01. Y si esta es una razón y esta es una proporción, aquí no hay diferencias. Entonces ustedes digan, profe, ¿yo cómo hago para saber cuándo es una razón o una proporción? Pues el curso de brujería yo no lo hice. Si ustedes manejan las artes adivinatorias, se los dejo en sus manos. Pero realmente así no se puede. O sea, la única forma es que yo dé una expresión que haga entender que es una razón. Yo puedo decir, al comparar hombres contra mujeres, se obtiene como resultado 0.01. Entonces uno dice, ah, eso es una razón. No dijeron que es una razón, pero se entiende. Hombres y mujeres, diferentes. Pero si yo digo, del total de la población, el 1% son hombres, perdón, 0.01, la proporción de enfermos, digamos, o también podemos decir que la frecuencia, también se puede mencionar así, es más complejo, de enfermos en una población de 1000 personas es de 0.01, un poquito más tirado de los cabellos, ¿cierto? Pero realmente no es fácil entenderlo. Entonces, así no nos va a dar la manera.
tengo que saber que es una razón o una proporción a través de lo que se compara o en su defecto, chicos. Cuando encuentren que hay un símbolo de porcentaje, siempre va a ser una proporción. ¿Ok? Siempre que hay porcentaje es proporción. Cuando están en decimales, tienen que saber que se está comparando, para que no se enreden los unos con los otros, un concepto con el otro. Entonces, esa es la idea de utilizar proporciones. Yo voy a decir qué parte de la totalidad de la gente tiene una característica. ¿Ok? ¿Entendidas las proporciones? Profe, ¿se Sí, puede profe. hacer otro ejemplo, por favor? Perdón, ¿me repites? ¿Puedes hacer otro ejemplo, por favor? Sí, claro. Resulta que ustedes tienen, por ejemplo, 1000 muertos por COVID. Pongamos un número distinto, pero lo pongo en números así para que sea más fácil de entender. Hay 10.000 muertos por COVID. Y ustedes quieren saber la proporción de personas con COVID que murieron estando en una UCI. ¿Listo? Entonces ustedes colocan aquí, bueno, habrían 10.000 muertos por COVID y de esos murieron 100 personas. ¿Listo? Muertos en UCI. Y estos son los muertos por COVID. Yo estoy diciendo que muertos en UCI por COVID, ¿no? O sea, tienen la característica, pertenecen al todo. Por COVID. Entonces, listo, simplifiquemos aquí para que el cálculo no sea tan pesado. 1 entre 100 es exactamente lo mismo que allá. ¿Cierto? El 1%. Cuando yo dividía 100 entre 10.000 me va a dar lo mismo. No había caído en cuenta. Da lo mismo, 0.01%. O pónganse cualquier valor, perdón, 0.01. O cualquier valor que les dé esto. Cualquiera, el que sea, no tiene que ser ese. Por pura pendejada dio lo mismo. Y lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a convertir en la proporción más común. El porcentaje se entiende más. Entonces 0.01% es igual a 1%. ¿Cómo puedo leer yo eso? Yo puedo decir que el 1%, vean que aquí lo dice, se expresa diciendo cuánta parte es un resultado de ese todo al que pertenece. Entonces yo voy a decir que el 1% de los muertos por COVID mueren en la UCI. ¿Ok? Estoy diciendo, de todos los muertos por COVID, que es la totalidad, solamente el 1% mueren en la UCI. Ajá, profe, y los demás que se mueren en la casa, en las urgencias, no sé, en el camino, lo que se les ocurra. Pero lo que estoy diciendo es que ese pequeño porcentaje, 1%, se corresponde al numerador, los que mueren en la UCI. El resto es todo lo complementario. ¿Sí quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Ahorita que veamos los patrones de ocurrencia, es más claro entender esto de la proporción aterrizada a medicina. Entonces, vimos proporciones, listo. Aquí tengo como trocadas las diapositivas, vamos a seguir a tasas y ya nos devolvemos a densidades. Las tasas son como una especie de proporciones, o sea, no podemos mentir, son como proporciones, pero van a expresar otra condición distinta, ya no es el típico 100%, sino que estas tasas van a tener como característica, perdón, ¿alguien iba a decir algo? Sí, profe, yo. Ah, dime. Profe, y si uno quiere hacerlo al revés, o sea, que pues volviendo al tema que pasamos, si uno quiere hacerlo al revés, por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, el 3,3%, no, espere, de 100.000 habitantes, el 3,3% han muerto por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, uno como lo refleja en valores. Santi, lo que pasa es que ahí lo que estás diciendo es una tasa. Listo. Entonces, en las proporciones no podrías decir de tantos habitantes. Si en la proporción lo quieres hacer al revés, tú tienes dos opciones. Mira este cálculo. Muertos por COVID, la totalidad de los muertos. Listo. Entonces, la idea es que tú aquí siempre expreses del total cuánto es esa parte. Entonces, tú dices que el 1% de enfermos por COVID, perdón, de las muertes por COVID, se dan en la UCI. Por 1% de las personas que mueren por COVID mueren en la UCI. Si lo quisieras decir al revés, tendrías que decir 1 de cada 100 enfermos por COVID muere en la UCI. Como la forma en la que pudieras trocar un poquito el orden, porque siempre vas a tener que decir dónde está el total. 1 de cada 100 enfermos, el 1%,
o puedes decir de cada 100 muertes por COVID, una se da en cuidados intensivos. Eso es como lo que puedes alterar en el orden. Sí, lo repito. Puedes decir, el 1% de las muertes por COVID se dan en las unidades de cuidados intensivos. Válido. Puedes decir también que una de cada 100 muertes por COVID se dan en cuidados intensivos. Entonces, la forma, digamos, más al revés que puedes decir, de cada 100 muertes por COVID, una se da en cuidados intensivos. Son como las formas que puedes tocar. ¿Ok? Porque cuando Profe, dices... dime. entonces eso quiere decir, pues, o sea, yo para hacer la proporción siempre tengo que, ¿cómo se llama el de abajo? Es que soy más malo para las matemáticas, pero qué pena. Sí, El joven. número que va abajo. Tú siempre tienes que expresar. Todo lo que es una división se expresa en función del denominador. Por ejemplo, Exacto, entonces cuando... siempre se empieza con el denominador. Sí, padre, así es. De hecho, si tú divides 15 entre 3, tú lo que estás diciendo es que 3 cabe 5 veces en 15. Realmente eso es lo que dices. ¿Cuánto es 15 entre 3? 5. Lo que estás diciendo es cuántas veces cabe 3 en 15. Ni siquiera cuántas veces cabe 5 en 15, porque estarías utilizando el número en un sentido que no es. Entonces, siempre que hacemos cualquier división, tú tienes que hablar del denominador. Ese te va a marcar la diferencia, porque o una de dos, o es el total, o en su defecto es el margen para comparar con el numerador, que es el que realmente te interesa. Siempre es igual. Ah, listo, profe, ya entendí. Muchas gracias. Deja que pasemos ahorita a patrones de ocurrencia y vas a notar todavía más la diferencia en los conceptos como letalidad y mortalidad. Va a ver que todavía se marca más. Bueno, entonces, cuando estamos acá en las tasas, ya sabemos que una proporción pues la multiplico por 100 y me da un valor. Pero las tasas, yo siempre tengo que meterle como ñapa, expresar un tiempo. O sea, no es que esté utilizando una medida de tiempo, no. Sino que yo tengo que tener claro en qué tiempo se da esa medición, que puede ser año, mes, etcétera. Pero yo tengo que decir en qué momento está, porque la tasa, como veremos, es una medida dinámica. O sea, tiene la facilidad de cambiar. ¿Sí? Bueno. Además, debe ir acompañado de un número en base 10 a la n. ¿Ok? En base 10 elevado a la n. O sea, que si n es 1, sería 10. Si n es 2, es 10 por 10, 100. Y así, si 10 a la 3 es 1000. Todo eso. O sea que realmente este es un número elevado a la n, pero distinto de 3. Perdón, de 2, porque sería 100 y nos da lo mismo que una proporción. Entonces, ¿dónde está el truco de la tasa? El truco de las tasas está en que yo explico la ocurrencia de eventos en un periodo. O sea, aquí lo que me interesa es tener como referencia el periodo, ¿sí? Y un volumen de habitantes que son, entre comillas, como habitantes, son realmente individuos que están en riesgo. Vamos a verlo con un ejercicio para que se entienda mejor. Resulta que ustedes tienen una población de, pongamos, 500 personas. Listo. Esa población de 500 personas, todos están en riesgo de morir por dengue. Listo. Población 500. Todos pueden morir por dengue. Niños, adultos, lo que sea. Es un pueblito muy chiquito. Y resulta, chicos, que ustedes encuentran un caso de muerte por dengue. Solo un caso de muerte por dengue. Muerto por dengue. Muerto por dengue. Entonces, si yo quiero saber cuál es la proporción de individuos que mueren por dengue, yo digo, bueno, son 500 en total, pero solo uno se murió. Calculemos, vamos a la calculadora para no meter la pata. 1 entre 500, eso da 0.002. Hasta ahí vamos bien. 0.002 de la totalidad. Entonces yo puedo decir, pues si yo expreso esto en proporciones, lo multiplico por 100 y es muy fácil. Da 0.2% de la población murió por dengue. Pare de contar. 0.2% de toda la población murió por dengue. ¿Cuánto es la población? Ni idea. Es el 0.2% los que se murieron. No tengo más. Bueno, válido, 0.2%. Pero realmente a gran escala eso no nos sirve.
y las poblaciones varían. Acá estoy diciendo que fijo había 500. Yo los conté y los conté en un momento determinado. No hay más, ni hay menos. Bueno, para una tasa, la diferencia está en que esta población no es la población al final del periodo. Ah, que había 500 personas hasta diciembre. No. Como nosotros, algunos nacen y otros mueren, así como nacemos y morimos, cambia la población. ¿Ok? Entonces, para yo poder tener una idea más precisa de más o menos, perdón, más exacta, de más o menos cuánto es la población realmente en riesgo en un año, si yo me pongo a pensar cuántas personas hay el 31 de diciembre del año, yo me voy a encontrar con gente que nació el 30 de diciembre y no llevan ni un día de vida, pero me voy a encontrar con gente que ha vivido casi todo el año y otros que se murieron al comienzo. Entonces me genera un cambio más drástico en la proporción que voy a calcular, en este caso la tasa. Así que para evitarme ese enredo, dime. O sea que ahí solamente sí incluiría el tiempo que la persona estuvo, o sea, el tiempo real que estuvo en... No sé si me explico. No, lo que estás diciendo es una densidad, ya te la voy a mostrar. Acá sí incluyo a la gente, acá todavía calculo con gente. Lo que pasa es que para no equivocarme, voy a utilizar un valor de gente que sea, digamos, más en la mitad, ¿cierto? Como yo no sé si toda la gente vivió todo el año, no tengo idea, entonces lo que voy a hacer es obtener la población a mitad de año. Población a mitad de periodo, perdón, población a mitad de periodo. Y esa población de mitad de periodo es lo mismo que calcular cuál es la población en un lugar el 30 de junio de cada año. ¿Qué pasa? Que si yo parto el año en 30 de junio para atrás y 30 de junio para adelante, Andrea, yo sé que por lo menos esa gente ha vivido la gran mayoría por lo menos 6 meses del año. O sea, los que yo sé que están vivos han vivido 6 meses del año. Digamos que el descuadre es menor. Es por convención, usamos la población a mitad del periodo, que como estamos hablando de años, sería población a la mitad del año. ¿Ok? Eso es una convención. Pero si tú tienes la población exacta, hermana, tú lo puedes calcular con la población exacta. O sea, eso no es camisa de 11 varas. Solo que se usa esta convención como para no meter mucha gente o no quedarme corto por los que se han muerto también. Porque me puede variar más si la cojo al final del año. Listo. Pero aún aquí, Andrea, sigo trabajando con gente. Sigo calculando con gente. Independientemente de si es la población a mitad del periodo o es la totalidad de los individuos que ustedes la tienen clarita, eso es lo de menos. Esa población que está en riesgo en ese denominador va a estar ahí, pero técnicamente yo tengo la idea de que esa población puede cambiar. O sea, hoy son 500 personas, pero mañana nacen 100 y ya son 600. Más si todos están en riesgo, todos se pueden enfermar, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Al dividir 1 entre 500 me da 0.002. Entonces, yo para expresar el dinamismo de cambio en esto, lo que hago es que ese 0.002 lo multiplico por un número 10 elevado a la n, que puede ser a la 3, a la 4, a la 5, lo que sea. ¿Qué dice la OMS? Hermano, mira, como cada uno calcula como le da la gana, y eso a veces queda bien chueco y no se entiende, para que no peleemos entre nosotros, multiplíquelo por 10 a la 5. Y 10 a la 5 es igual a 100.000. ¿Por qué 100.000? Hombre, porque hay poblaciones que son ligeramente inferiores, hay poblaciones que son un poco más grandes. Pero cuando usted lo multiplica por 1.000.000, usualmente no puede comparar tan fácil. O por 10 millones tampoco, o por 1.000 tampoco. Entonces pongamos 100.000 que queda como en la mitad. Ya, eso dice la OMS. Póngalo en 100.000 para que no se dé mala vida. Entonces si yo multiplico 0.002 por 100.000, lo podemos hacer en la calculadora, realmente se puede hacer a mano. Lo multiplico por 100.000 y queda 200. Entonces, lo que era 0.002, ahora son 200 casos. Veis, tan charro, ahora son 200 casos. Sí, pero ojo, esta parte de aquí no la puedo quitar. Eso es uno de los trucos. Siempre tiene que ir una base 10 a la n. Voy a colocar acá por 100.000.
Yo aquí lo multipliqué. Pero acá no voy a quitar el 100.000, sencillamente lo dejo. Listo. Entonces, cuando ya yo obtengo este valor, lo voy a empezar a leer. Entonces ya yo tengo la idea. Estamos en el pueblo que se llama Chupundún. Chupundún. En el año 2020. Recuerden que toda tasa siempre lleva una indicación de un tiempo donde se midió y además una expresión en 10 a la n de personas en riesgo. ¿Cómo se lee una tasa? Hola. Pero qué pena, es que no te estoy, no entiendo. Uh-huh. O sea, no entiendo porque luego tú mencionaste que no, que entonces eso era una densidad, entonces ¿cómo así? No entiendo. ¿Qué una que, perdón, no te entendí? Era es que una densidad, que cuando No, uno lo ponía de tiempo, entonces ¿cómo así? Juan, Andrea preguntó, dijo, ¿se coloca el tiempo del individuo? Yo dije, Andrea, no, esos son densidades, ya te la voy a mostrar. Las densidades las vamos a ver ahora, fue por el comentario que hizo Andrea Valerín. Pero sí, entonces estas incluyen tiempo también, entonces ¿cómo así? No, no incluyen tiempo, Valerín. Por eso les digo, acá se expresa el tiempo en el que sucedió la medición, pero las densidades se calculan midiendo el tiempo, ¿ok? Entonces acá tú lo que expresas es en qué momento sucede, pero en las densidades lo que está sumando es tiempo, días, meses, años, lo que sea. Ya en densidades lo vas a ver. ¿Mm? Pero esa expresión ¿dónde va? Pues no la tengo muy clara. Ajá, para allá voy. Para allá voy. Entonces, en este punto, tú hiciste tu cálculo. Tuviste un evento de dengue, de muerte por dengue, en una población de 500 personas. Y tú haces tu cálculo matemático. Pero ahí vas a tener en cuenta en qué lugar estabas y en qué año se hizo el cálculo. Con dato de qué año, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a ver cómo se lee una tasa. ¿Cierto? Entonces, vamos a decir así, que hubo 200 casos, o habrá, o hay 200 casos de muertes por dengue, que es lo que nos interesa, por cada 100.000 habitantes, si todos están en riesgo, por cada 100.000 habitantes en Chupundún en el año 2020. ¿Ok? En este caso hablamos del pasado. Podemos decir fácilmente que hubo 200 casos de muerte por dengue por cada 100.000 habitantes en el municipio de Chupundún en el año 2020. Así se lee una tasa. ¿Esa parte queda clara? Profe, otra vez, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? Pues la Sí, interpretación. profe, qué pena otra vez. Entonces ya obtuvimos el valor que es 200. O sea, primero calculamos 0.002. Ese es como el ejemplo, el valor, perdón, que tuvimos como resultado, pero lo vamos a convertir a tasa, no a proporción. Entonces, de una, pum, multiplicamos por 10 a la n, que la OMS nos dice 10 a la n, póngale 5 a eso, 100.000. Entonces, ya lo que estoy convirtiendo es ese valor a personas por 100.000, ¿cierto? Entonces, ya me da 200 por cada 100.000. Entonces, lo leo así, que hubo 200 casos de muertes por dengue, que es el evento que estoy estudiando, por cada 100.000 habitantes en el municipio de Chupundún en el año 2020, que fue el periodo donde lo medí. Listo. Les voy a meter una ñapa. Ustedes dicen, dime, Emanu. Profe, entonces es correcto decir que las tasas, o sea, interpretar una tasa es como transformar una proporción, porque yo estoy partiendo de un porcentaje. Realmente no partes del porcentaje porque no lo multiplicas por 100, partes de la proporción. Listo, no confundamos porcentaje con proporción. Porcentaje es una forma de presentarlo, pero no lo has convertido a porcentaje, porque este proceso no lo hiciste. Esto se lo puse fue como ejemplo. Tú pasaste de aquí directamente. Es convertir una proporción. Ahí sí. Eso es a lo que me refiero es que yo, pues me están dando una proporción que está en porcentaje, ¿cierto? Y yo la estoy pasando a una tasa. Eso es correcto, pues es eso. Son proporciones. Por eso les decía en una diapositiva por aquí que las tasas son como proporciones, pero que se van a expresar de una forma distinta.
Y son más útiles, ¿por qué? Por esto. Por allí, alguno de ustedes debe estar pensando, profe, pero si solo había 500 personas, pues ¿cómo voy a comparar con 100.000? Comparar con 100.000 implica que lo que estoy yo es estandarizando la medida. ¿Qué quiere decir esto? Yo le estoy diciendo a esta persona de ese pueblo, al alcalde de ese pueblo, mire, señor alcalde, usted evidentemente no tuvo 200 casos de muerte por dengue. En absoluto, no las tuvo. Lo que le estoy diciendo es que de forma virtual, porque eso es un cálculo que es totalmente virtual, es hipotético, usted por cada 100.000 habitantes que tenga en su municipio va a tener, en teoría, 200 muertos por dengue. Pero es que, ¿cómo así? Si es que solo he tenido uno. Sí, señor. Pero si usted lo proyecta a un valor de población de 100.000, que es una comparativa, usted va a poder evaluarse contra otros. Entonces, si en otro municipio hay 400 casos de muertes por dengue por cada 100.000 habitantes, pues el otro municipio tiene el doble de casos de muertes por dengue comparativamente. Entonces, yo conservo la proporción, pero además lo expreso en una base poblacional. Ahora, ¿qué me puede pasar? Que yo tenga una población mucho más grande, de 50 millones de habitantes, como Colombia. Y si me da 200 muertes por dengue por cada 100.000, la misma vaina es. Yo lo que le estoy diciendo al presidente es, señor presidente, está bien, usted no tiene 100.000 habitantes, tiene 50 millones. Pero si usted lo parte por pedacitos de a 100.000, lo más probable es que vaya a encontrar 200 muertos por dengue por cada 100.000 personas que usted va agrupando. Entonces, eso es lo que me va indicando la tasa. ¿Ok? Esa es la idea de utilizar una tasa. ¿Queda más claro? Sí, profe. Y ahora sí. Listo. Entonces, lo que preguntaba Andrea ahorita, que es por el tiempo, no. Yo debo tener en cuenta el tiempo en el que hice la medición porque la población varía. Y si la población varía, yo no voy a obtener el mismo resultado de acuerdo al corte que haga en el tiempo. Entonces es muy importante que digamos, en el 2020, pero ya sabemos por acá que lo hacemos con el cálculo del DANE de mitad de año. Pero yo puedo decir a mitad del mes de septiembre, pues también hay muchas formas. Lo que importa es que yo tenga una población de base, que es la población en riesgo, pero se calcula de muchas. Entonces, esa es la idea con esas tasas. Y chicos, la tasa es muy útil cuando el valor es muy chiquito, porque si a mí me da que hubo un muerto en una población de 900 millones de habitantes, 900.000 habitantes, me da un valor así como 0.000000003, que uno dice como que, Dios mío, señor, o sea, ese número como tan chiquito, eso no lo lee Mandrake, y eso pasa todo el tiempo. Entonces yo digo, no, pues 100.000 más fácil como dice la OMS, no me va a dar mala vida. Entonces corro la coma, 1, 2, 3, 4, 5, queda la coma aquí, entonces son 0,003. Entonces yo le digo, vea, señor alcalde, la tasa de muertes por tal enfermedad en su población es de 0.003 muertes por cada 100.000 habitantes en el periodo tal. Entonces el alcalde me va a decir, uy, pues es que no se me mueve ninguno, no se le mueve ninguno de cada 100.000, o sea, realmente es una incidencia muy bajita. Es para comparar, son muy útiles cuando los números son chiquitos, porque ahí el porcentaje no lo interpreta Mandrake. O sea, quitarle 2 ceros a ese número, eso es como nada, eso no se nota. Es por eso, ¿ok? ¿Avanzamos a densidades o todavía tienen dudas con tasas? Profe, avancemos, pues diría yo. Listo. Bueno, si no hay duda, eche para adelante. Entonces vamos a ver la densidad. Entonces ya Andrea que decía por ahí, profe, entonces el tiempo. Entonces el tiempo como medida hace parte de la densidad. Me perdí aquí, epa. Entonces, cuando yo tengo una densidad, realmente el denominador ya ni es gente. En las razones, el numerador y el denominador pueden ser muchas cosas. Dos frutas distintas, manzanas y peras, perros y gatos, carros y motos, televisores y celulares, casas y fincas, son cosas diferentes. Ahí no hay problema. En las proporciones, el denominador contiene al todo, pues en este caso es gente, ¿no? Y pues lo que sea, pero es lo mismo, digamos, el numerador tiene que contenerse dentro del denominador. ¿Listo? Y en las tasas es igual, el denominador contiene
al numerador, lo tiene adentro de él, pero lo vamos a expresar de una forma distinta. El problema con la densidad es que realmente el denominador no es la gente, en absoluto, no tiene nada que ver con la gente. El denominador es el tiempo de riesgo que cada persona tuvo para que le diera el evento que a mí me interesa estudiar. Entonces, ejemplo, no es lo mismo estudiar una hora que estudiar una semana. Uno pensaría que el que estudia una semana pues tiene más chance de ganar el examen, ¿no? Así pasa con cualquier cosa. Supónganse que estamos evaluando alcohol y cirrosis hepática, ¿ok? Entonces, entre más alcohol tomo o tiempo llevo tomando, más chance tengo de tener cirrosis hepática. Las densidades sirven para estimar esas diferencias, porque acá trabajamos con el tiempo y lo que vamos a obtener es el número de eventos que suceden por unidad de tiempo en la que el individuo está en riesgo. O sea que acá yo tengo en cuenta digamos, como de forma individual lo que cada uno se expone. Cuando yo calculo una proporción o una tasa, chicos, yo estoy sacando cuentas de que todo mundo tiene exactamente el mismo riesgo de morirse por dengue en todo el año. Pero no todos nos exponemos a los mosquitos todo el tiempo, ni me están picando mosquitos todo el tiempo. Entonces, las densidades nos sirven para estimar eso cuando consideramos que el riesgo no es igual para todos. Entonces, vayamos a ver un ejemplo. Ejemplo, chicos. Tengo 10 personas. Resulta que vamos a evaluar el riesgo de la gente de tener cirrosis hepática. Entonces, tengo 10 personas. 1 hasta el 10. Son 10 personas. Entonces, cada persona tiene que haber tomado alcohol, ¿no? Porque si no, pues no sé, para comparar. Entonces, puede que alguno no haya tomado y no tiene nada de riesgo, pero realmente vamos a comparar con gente que haya bebido. Vas a ver. O sea, hay 10 personas, pero realmente a mí no me interesa saber de esas 10 personas, sino cuánto tiempo llevan bebiendo alcohol. ¿Listo? Entonces pongamos que es gente que bebe bastante, hace bastante ratico. Entonces vamos a colocar el tiempo en años que han vivido. Entonces una persona ha bebido 10 años, otra 11 años, otra 12 años, otra 13 años, otra 14, otra 15, otra 16, otra 17, otra 18, otra 19. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ahí hay 10 personas con 10 tiempos distintos de beber. El que bebió alcohol durante 10 años, pues uno esperaría que no le va tan mal como el que ha bebido 19 años. ¿Listo? Realmente esta parte de las personas no me interesa. ¿Qué quiero saber yo? Quiero saber cuántos años suman bebiendo entre todos. Es la única forma de estandarizar su riesgo. Así como en las proporciones, el denominador es el total de la gente, acá en las densidades, el denominador es el total, pero del tiempo, no de la gente. Entonces vamos a sumar. 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15 más 16 más 17 más 18 más 19. Eso da 145. Jennifer, ¿por qué eres tan precoz? No mentira, Jennifer, muchísimas gracias. Entonces Jennifer acá nos colocó que da 145. Ya sabemos quién nos va a hacer los cálculos matemáticos de ahora en adelante. Da 145, chicos. ¿Listo? ¿Qué es 145? Pues, profe, obvio, profe, 145 años. Y yo les digo, sí, pero ¿años de qué? ¿De vida? No, profe, de vida no, de estar bebiendo. Ah, epa, eso es otra cosa. O sea, que esta sumatoria se vuelve una combinación de una unidad de tiempo, que es años, porque estoy midiendo años. Si fueran días, pues pongo días. Si fuera por meses, pues pongo meses, minutos, horas, lo que se me ocurra. Pero pues en este sentido lo que estoy usando son años, ¿no? Años. ¿Y años de qué? Años de alcohol, pongámoslo así. La ventaja en una densidad es que la unidad de medida no tiene un nombre fijo.
Ustedes lo ponen. Siempre lo ponen. ¿Qué quiero estudiar yo? Cirrosis hepática en gente que ha tomado alcohol y que ha tomado en años, en tiempos distintos. ¿Qué unidad estoy usando para comparar? Años. ¿Años de qué? De beber alcohol. Entonces, cuando yo sumo todos los números, yo creo una unidad nueva que le llamo años alcohol, porque combino una medida de tiempo con un nombre que me va a hacer entender a qué estaban expuestos. Por eso les decimos medidas de tiempo exposición. Tiempo, año, exposición al alcohol. Entonces, cuando yo tengo ese 145, digo, listo, 145, ¿qué va en el numerador? Pues el número de eventos de cirrosis hepática que han sucedido. Es importante que entiendan que es el número de eventos de cirrosis hepática. A una persona le dará cirrosis hepática una vez, dos no creo, pero hay cosas que se pueden repetir. Por eso yo nunca cuento a la gente acá, chicos. En las densidades yo no cuento a la gente. Yo lo que estoy contando son los eventos. Puede haber una sola persona y le puede dar 10 veces gripa en un año. No, demasiado. 4 veces gripa en un año. Los 4 eventos le cuentan. Entonces, ¿cuántos eventos había de cirrosis hepática? No, profe, 4. Jennifer, por favor, nos colabora con la división. Gracias. Jennifer, ¿cuánto da? 0.02, pero que 4 y 10, 145. Ajá. 0.02. Listo, 0.02. Listo, profe, ya me dio 0.02. Gracias, Jennifer. ¿Y ahora qué hago con eso? Lo mismo que venías haciendo con las razones que ya conocías. Póngale un 1 virtual para que lo entienda. ¿Qué expresa el 1 virtual? El denominador. ¿Y qué expresa el resultado? Lo mismo que en cualquier razón, el numerador. ¿Cómo se lee una densidad? Para que se entienda mejor el concepto en la densidad, no la vamos a leer del denominador para el numerador. Ahorita pregunta Santiago, profe, ¿y no se puede al revés? No, ¿o quién fue? Emanuel. ¿Se puede al revés? Sí, sí se puede al revés, pero para que entienda, ¿no? Mejor. Entonces, el 1 me habla del denominador, el punto 02 me habla del numerador. Entonces, yo voy a decir que, este es un periodo del pasado, que hubo 0.02 casos de cirrosis hepática por cada año alcohol. Es decir, por cada vez que logramos sumar un año alcohol de exposición, vamos a obtener 0.02 eventos de cirrosis hepática. Esto es muy charrito, porque tienen miles de formas de verse, chicos. Cuando una persona sume un año de alcohol, tiene riesgo de padecer un evento, tiene riesgo de padecer, 0.02 eventos de cirrosis hepática. Profe, pero ¿cómo va a tener que ni una quinta parte? La 50ª parte de una cirrosis hepática, pues le va sumando. Cuando tenga 2 años de alcohol, eso se va a ir aumentando. Pero yo puedo sumar un año de alcohol expuesto con 1000 personas. La gente empieza a acumular tiempo bebiendo alcohol. Yo calculo el tiempo expuesto y lo convierto a años expuesto y entre 1000 personas rapidito hago un año de alcohol. Listo. Háblame, porfa, porque no alcancé a ver la pregunta completa. Profesor, ¿de dónde sacaste el 4 de cirrosis hepática? Ah, ese era el número de cirrosis hepáticas que habían. ¿Los contaste? Habían 5 pacientes, pues por ahí enfermos de cirrosis hepática, entre esos 10. Ah, bueno, gracias. Es un supositorio, como decía el chavo. Pues, supongamos que son 4. Esa es la idea. Entonces, acá yo cuento el número de eventos, entonces yo ya sabía que habían 4 eventos de cirrosis hepática. Entonces, ¿sí se entendieron las densidades? Sí, profe, más sencillo. Son un poquito más ladrilludas, pero no se les olvide, chicos. El denominador de la densidad es una unidad combinada entre el tiempo
y la exposición. En este caso era años alcohol, pero podía ser días alcohol, días cigarrillo, horas con la esposa para que uno termine en una pelea, lo que sea que a ustedes se les ocurra, donde puedan medir el tiempo en el que cada individuo estuvo expuesto, se le puede calcular una densidad. Y es mucho más versátil, porque me va hablando de la posibilidad de que el evento suceda por unidad de tiempo, mucho más finita. Entonces, por allá, de más que alguno va a preguntar, digo yo así, pues, de brujería. Profe, y eso, por ejemplo, con el COVID, ¿cómo es? Pues con el COVID no se puede tan fácil, porque tú no vas a tener la facilidad para saber qué tanto tiempo está una persona expuesta al COVID. Porque para eso tienes que tener claro que la persona está continuamente expuesto o por momentos que está expuesto. Si tú te encierras conmigo y yo tengo COVID, nos encerramos en una habitación de 2x2, yo estoy tosiendo todo el tiempo y estornudando y mandándote partículas, tú puedes asumir que llevas tanto tiempo expuesto al COVID. Válido. Pero eso en la población general, ¿cómo lo calculas? Imposible. Entonces las densidades realmente para eventos de tanta magnitud como el COVID y eso no son fáciles de estimar. No digo imposibles, no son fáciles de estimar, es porque no puedo calcular realmente cuánto tiempo lleva la gente expuesta. No, porque estuve en el metro. Che, y si en el metro no había nadie con el COVID, ¿qué exposición tenía? Tú tienes que tener la certeza de que la persona estaba ahí expuesta, porque si no te va a dar un número ínfimo. No es lo mismo que tú estés expuesto un minuto al COVID y te dé un evento de COVID a que digas que, bueno, lleva un año acumulado yendo en el metro. Entonces lleva un año acumulado, un solo evento del COVID. Pues eso te baja la probabilidad de tener COVID. La subestimas. Entonces no justifica. Listo. Estas densidades las vamos a ver mucho cuando estemos trabajando los estudios de cohortes y los estudios experimentales, porque ahí es donde vamos a ver que la gente se expone a las intervenciones o a cualquier exposición natural tiempo distinto. Uno fuma un año, de pronto lo deja y vuelve y fuma otros 2 años y va sumando su tiempo. Pero hay gente que lleva toda la vida fumando desde los 12 años también. Entonces, son diferentes. Bueno, si no hay dudas ahí, pasemos a la siguiente. Entonces, si quieren, hacemos una pausa, o si no, seguimos derecho y creo que acabamos siempre con un ratico de gabela. Nos faltan algunos indicadores en epidemiología que también son cálculos. Entonces, díganme si quieren hacer pausita o si seguimos. ¿Cómo se sienten ustedes? Sí, profe, podemos hacer una pausita. Listo, Pensarlo. háganle. Digamos, De, ¿no? de unos, ¿qué? 15 minutos o 10. 10, profe. 10. Listo. A las 2:11, para que no se nos descuadre mucho ahí sus 10 minutos. En 10 minuticos nos vemos. Listo. 2:11 seguimos. ¿Vale? Listo, profe, gracias.
Bueno, chicos, he vuelto por acá. Ya vuelvo a poner aquí video y seguimos entonces con lo que estábamos haciendo. Listo, ahí quedamos. Ok. Acá. Listo, entonces ya vimos las densidades, las tasas. Vamos entonces a ver patrones de ocurrencia. ¿Qué sucede con patrones de ocurrencia, chicos? Los patrones de ocurrencia son efectivamente medidas epidemiológicas, pero que tienen una forma de suceder. Entonces, lo que vamos a hacer es darles un nombre de acuerdo a lo que ellas expresan, ¿no? De acuerdo a lo que se refieren. Entonces, vamos a encontrar, chicos, que los dos patrones de ocurrencia más básicos que tenemos son las densidades, perdón, son las prevalencias y las incidencias. Listo. ¿Qué sucede con, dónde está la diferencia? La diferencia, muchachos, es que cuando yo voy a observar una serie de eventos, enfermedades o muertes, yo voy a poder tener un punto de corte. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a tener aquí el 1 de enero como corte. Si yo al 1 de enero lo que estoy evaluando son casos que vienen diagnosticados o sucedieron en el pasado, eso se llama prevalencia. La prevalencia tiene la característica de que se observa un periodo. Cuando yo cuento cuántos casos hubo, calculo la proporción de casos que hubo, entonces todo diagnóstico que llegue hasta un punto de corte del pasado es una prevalencia. O sea, todo lo que es para atrás es prevalencia. ¿Ok? Vamos a ver que algunas prevalencias tienen casos nuevos, pero eso tiene una razón específica de ser. Entonces, siempre que yo tengo un punto de corte para atrás, es una prevalencia. Pero, como yo conozco la población de base, yo sé cuántos se enfermaron, sé cuántos hay, y ese número no va a cambiar porque ya están, ya esa gente vivió, ya el momento pasó, ya no se puede echar para atrás y borrar. Ese valor de la prevalencia es invariable. Y como es invariable, yo no puedo calcular ninguna medida dinámica. Yo solo puedo calcular proporciones, porcentajes. Las prevalencias o se expresan en decimales o se expresan en porcentajes. Pero solo puedo expresarlo en forma de proporción. No tengo otra. Población total, ¿cuántos casos hubo? Pare de contar. Mientras que la incidencia implica que yo observo de un periodo en adelante. Entonces hago diagnósticos nuevos o la gente enferma nuevo. O sea, no tenían el diagnóstico. O tienen nuevos diagnósticos. Eso se llama incidencia. Todo lo que implique solamente casos nuevos se llama incidencia. ¿Y qué pasa con una incidencia? Ya yo acá no observo un periodo, sino que observo a partir de un momento. Y empiezo a contar, va 1, van 2, van 3, 5, 20 enfermos, ya vamos por 1000. Esos son casos incidentes o nuevos, siempre nuevos. ¿Qué pasa? Que la incidencia es variable, porque como yo observo a futuro, cada momento que pasa puede haber nuevos casos. Y además, la población no la estoy contando al final del periodo necesariamente, sino que la población puede ir cambiando a partir de que yo empiezo a observar. Entonces, la población también cambia. Entonces, las incidencias permiten generar medidas dinámicas. Por eso yo puedo calcular una proporción, 10%, si yo sé, conozco la totalidad de la población en algún momento, puedo calcular una proporción, claro. Pero también puedo hacer cálculo de tasas. Y es importante, recuérdense que las tasas van a depender de que existe una dinámica en el cambio del evento. Pueden haber más eventos, puede cambiar la población, y como eso puede cambiar, yo no debo hablar de tasas de prevalencia. Van a encontrar gente que dice tasas de prevalencia. No es correcto. O una de dos, o están hablando mal o están traduciendo del inglés mal. Porque en inglés podemos decir prevalence rate y no se refiere a tasa, se refiere a proporción de prevalencia. Es una mala traducción de rate.
Entonces no deberíamos decir tasas de prevalencia. Las tasas solo son para la incidencia. Además, la densidad también, porque la densidad, recuerden, implica de que hay un momento, un tiempo diferente de exposición para cada individuo. Para este un tiempo, para este esto otro. Y que de acuerdo a la exposición en el tiempo aparecerá en el número de eventos. Entonces las densidades tampoco son fijas. Entonces siempre que hablamos de densidades y de tasas, hablamos de incidencia. ¿Listo? Entonces, teniendo esta base, prevalencia, todo lo que es detrás de un punto de corte, incidencia, todo lo que es a partir de un punto de inicio, vamos a poder interpretar otros indicadores. Pero es importante que entendamos. Prevalencia, todo para atrás, todo viejito. Incidencia, todo lo que es nuevo a partir de un punto. Entonces, cuando vemos eso, nos vamos a dar cuenta que la prevalencia y la incidencia se pueden ver de dos formas distintas, pues se pueden ver de varias formas. Por ejemplo, la prevalencia de punto, ¿qué implica? Que yo puedo decir, sí, hasta el 1 de enero, ¿cuánta gente hay con tal diagnóstico? Yo digo, bueno, hasta este momento yo cuento 10 personas de 100. Ah, eso es el 10%. Prevalencia de punto. En este momento, ¿cuánta gente hay enferma? C de 10 casos. De 100, 10%. Pero yo también puedo decir, ve, vamos a calcular una prevalencia de periodo o lápsica. Uno no dice eso, la verdad. Uno dice una prevalencia. Todas son prevalencias. Bueno, yo quiero saber cuántos casos había diagnosticados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 de X enfermedad. Entonces, si yo miro esa línea de tiempo, yo digo, bueno, profe, sí, hablamos del pasado, pero si ustedes sacan cuentas, el 1 de enero había gente que no estaba enferma y se enfermó. O sea que la gente que se enferma entre el 1 de enero y el 31 de diciembre son casos incidentes. Pero ojo, ¿qué están calculando ustedes? La cantidad de individuos que entre el 1 de enero y 31 de diciembre tenían diagnóstico. O sea que la gente que viene antes del 1 de enero con diagnóstico también suma. Entonces, cuando hablamos de una prevalencia de periodo o lápsica, es como una sumatoria entre los casos realmente antiguos, que es la verdadera prevalencia, y los casos nuevos que suceden en el lapso que los estoy estudiando. ¿Por qué es una prevalencia? Porque yo estoy evaluando un punto de corte hacia atrás. O sea, realmente yo estoy diciendo, arranca el 1 de enero, pues hasta el 31 de diciembre, y al 31 de diciembre es que establezco el corte. En la expresión es que encuentro que lo que me interesa es ver al 31 de diciembre quién queda con diagnóstico. Vamos a ver que a veces le ponemos nombres distintos. Si yo quiero saber cosas que pasan una vez en la vida, voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han fumado alguna vez en su vida? Yo, profe, una vez. Es más, una vez así ya, pero has fumado. Cuenta para la estadística. Ah, bueno. ¿Cuántos han fumado en los últimos 3 meses? Ah, no, profe, menos. Yo. Ah, bueno. ¿Cuántos han fumado en el último mes? Ah, menos. Yo puedo llamarlo prevalencia de por vida o de toda la vida, que es calcular la prevalencia de algo en la vida total del individuo. En cualquier momento suma. No, pero es que yo fumé una vez porque suma. Prevalencia en el último mes, que lo haya hecho en el último mes, o en los últimos 3 meses, o en el último año, o en los últimos 15 días, lo que se les ocurra. Yo puedo cortar el periodo de la prevalencia también y me sirve para calcular distintas cosas que quiero, pero todas son prevalencias, chicos. Nótese la diferencia con la incidencia, que este enunciado de acá, yo no lo voy a hacer así, sino que voy a preguntar quiero saber cuántos individuos se enferman o son diagnosticados a partir del 1 de enero y hasta máximo el 31 de diciembre. Eso es diferente. Porque estoy diciendo que solo me interesa conocer a los nuevos enfermos. Y siempre que solo hay nuevos enfermos, estoy hablando de incidencia. Dime. ¿Me podrías volver a repetir esa parte, por favor, que no logro escuchar? Esto último. Sí. En el enunciado anterior decíamos, Isa, que a mí me interesa saber para la prevalencia, yo digo,
quiero saber cuántos individuos hay diagnosticados con una enfermedad entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Quiero saber cuántos individuos hay diagnosticados. Yo no estoy diciendo por ningún lado que sean pacientes nuevos. ¿Cuántos hay diagnosticados? Entonces yo me voy a encontrar con dos cosas. Uno, que hay gente que llega el 1 de enero y ya está enferma y están vivos. Yo los tengo que contar. Ya tienen el diagnóstico. Esos son los que vienen de atrás. Digamos que esa es la verdadera prevalencia. Vienen de atrás. Ya traen el diagnóstico. Me interesa saber cuántos hay diagnosticados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces, los que se enferman como casos nuevos también cuentan. Claro que cuentan. También los sumo. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Valerín, no logro ver tu mensaje, pero tranquila, yo lo veo ahorita. ¿Listo? Entonces, entre el 1 de enero y 31 de diciembre, ¿se enferman otros? Claro, y también van a sumar. ¿Por qué es una prevalencia? Chicos, porque estoy diciendo que me interesa saber quién tiene diagnóstico entre el 31 de enero y el 1 de enero y el 31 de diciembre, pero no son solo los casos nuevos. O sea, realmente lo que yo estoy diciendo es que voy a ver todo lo que suceda hasta el 31 de diciembre. Me interesa tanto los que ya traen el diagnóstico como los que se diagnostican nuevamente. Pero entonces, puntualmente para tu pregunta, Isabel, y que quede todavía más claro, es en la incidencia, mi expresión nunca es saber quiénes estaban enfermos. Mi expresión es saber quiénes fueron los nuevos diagnósticos o los nuevos enfermos a partir de un periodo. Entonces yo puedo usar el mismo tiempo, pero expresado de forma diferente. Yo quiero saber cuántas personas fueron diagnosticadas por primera vez, o cuántos fueron los diagnósticos nuevos, o cuántas personas se enfermaron de tal condición entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Es diferente, porque esos son solo nuevos. Solo gente que no tenía el diagnóstico. Ah, pero fulano ya estaba enfermo y seguía vivo. No me interesa, hermano. Eso no lo voy a contar porque no es una prevalencia. Quiero saber cuáles son los nuevos nada más. Acá yo estoy poniendo un punto de inicio. Es a partir del 1 de enero. ¿Y hasta dónde lo voy a contar? Hasta el 31 de diciembre. Mientras que en la prevalencia, el 31 de diciembre funciona es como un punto de corte. Estoy diciendo, ¿cuántos enfermos hay hasta el 31 de diciembre? En ese lapso. Y si había gente que ya lo tenía, también lo sumo. ¿Más claro, Isabela? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, como eso sucede de esa manera, si yo conozco toda la población en riesgo, y aquí son 100 personas, chicos, y se me enferman 10, entonces yo digo que el 10% de la población tuvo diagnósticos nuevos y se enfermaron. No sé, me le ocurra. Pueden decir como lo quieran expresar, tiene muchas formas. Pero además, acuérdense que también podemos obtener tasas. Yo puedo hacer mi cálculo matemático y obtener cualquier valor X y decir que 10 de cada 100.000 habitantes, es un ejemplo hipotético, 100.000 habitantes en riesgo en el municipio de Chupundún, en el 2020 desarrollaron tal enfermedad. ¿Ok? Son formas distintas de ver la misma incidencia. Otra forma distinta, la densidad de incidencias. Pero no la vamos a tocar acá, porque realmente la densidad de incidencia tiene unas cosas muy particulares donde se usa. Son los seguimientos de corte, entonces no vamos a entrar como en ese detalle, sino cuando estemos viendo esa parte, en los estudios de cortes y en causalidad. Pero vean que es muy diferente. La verdadera relación entre si es prevalencia o incidencia es que ustedes tengan claro de si estoy hablando de cosas que vienen del pasado o si estoy hablando de cosas o casos que empiezan a partir de un punto en adelante, o sea, el futuro. ¿Ok? Vamos a ver patrones de ocurrencia, pero con el nombre propio que utilizamos en epidemiología, para que vean dónde encajan las prevalencias y dónde encajan las incidencias. Todavía vamos construyendo más el concepto. Entonces ya saben que una habla de cosas más viejitas, una de cosas más nuevecitas. Primero, chicos, tenemos patrones que son netamente demográficos.
Los patrones demográficos no son parte de la epidemiología. En algunas partes, epidemiología y demografía andan de la mano, pero realmente no en todos lados. Entonces, estos patrones demográficos son cálculos de gente. Migraciones, que vienen a ser inmigraciones, emigraciones, hay un montón de indicadores. Pero realmente, poquitos usamos usamos de forma recurrente en epidemiología. Ejemplos, la fecundidad y la fertilidad. Algunos textos mencionan que es lo mismo, otros que son diferentes, pero realmente es difícil de encontrar la diferencia para uno interpretar. Lo importante es que cuando hablamos de esta parte, queremos saber cuál es el número de nacidos vivos entre mujeres que están en edad fértil, como para tener una idea de cuál es el porcentaje de individuos que nacen a partir de mujeres que pueden parir, quedar embarazadas y parir. Algunos dicen que solo embarazadas, algunos dicen que a partir de los partos. Bueno, eso realmente es un tema muy demográfico que no es muy fuerte. Pero lo importante es que esto nos dice, por ejemplo, que por cada X nacidos vivos, que nacen X número de nacidos vivos por cada tanto de mujeres en edad fértil. Eso me da el porcentaje de nacimientos entre mujeres en edad fértil, como para tener una idea. Y si yo lo multiplico por 10 a la 5, 10 a la n, el que quiera, me va a dar una tasa. Lo convierto en tasa de fecundidad o de fertilidad por 100.000. Lo mismo pasa con la natalidad. La natalidad, que es un poquito más fácil de entender porque el concepto es muy universal, es un X número de nacidos vivos por total de la población. Entonces, eso me dice más o menos cuánto es el porcentaje de la población que se relaciona con nacimientos vivos por 100. Entonces yo puedo decir, el 0.001%, hay 0.1% de nacimientos en esa población. ¿Ok? Del total de la población nacen tantos niños. Es lo mismo. Ahora, si lo multiplico por 10 a la 5, vuelvo a obtener una tasa, la tasa de natalidad. Estos indicadores se los muestro. Les pido que se aprendan los nombres, que sepan qué significan, pero realmente no vamos a entrar a hacer cálculos profundos con ellos porque esto no es epidemiología del todo, es más demografía. Pero los utilizamos para algunos eventos en particular. ¿Listo? No los van a ver mucho en su vida tampoco. Pero los indicadores que más nos interesan en medicina, porque como somos todos sádicos, nos interesa es la enfermedad y la muerte. Eso es lo que nos interesa en medicina. ¿Quién se enferma y quién se muere? También nos interesan desenlaces positivos, como curarse, todo el cuento. Pero la mayoría de los desenlaces en medicina están en función de cosas negativas, enfermarse o morir. Entonces, chicos, cuando yo tengo, por ejemplo, indicadores de enfermedad, el primero que voy a tener es la morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? El número, o más claramente la proporción, de enfermos en un total de una población. Eso es lo que estoy evaluando. ¿Qué pasa? Si esos enfermos vienen del pasado, o sea, vienen ya con un diagnóstico hasta un corte, yo diré que esta morbilidad se refiere a una prevalencia, o sea, casos viejos. Pero si yo lo que estoy es evaluando una gente que enferma a partir de un momento en adelante, esa morbilidad es una incidencia. Es exactamente lo mismo. Una morbilidad es o una incidencia o una prevalencia. Depende de qué esté viendo. Si casos antiguos hasta un punto de corte, que venían hasta un punto de corte, o casos que se presentan de un punto en adelante. Se llama morbilidad. Es inespecífico. ¿Ves? Muchas veces veremos que dicen la prevalencia, yo no sabe que es de algo anterior. Ah, la incidencia de tal enfermedad son casos nuevos. Ah, la morbilidad. Si no te dicen la morbilidad y te dan una ñapa, no vas a saber si es una prevalencia o una incidencia. La morbilidad hasta el 1 de enero del 2020, esos serán casos prevalentes hasta el 1 de enero. La morbilidad a partir del 1 de enero, son casos incidentes, son casos nuevos. ¿Ok? Ejemplo de morbilidad. En una población de 1000 personas, se me enferma el 50. Entonces, 50 entre 1000,
Eso da 0.005. Bueno, 0.05 entre 100. 5 entre 100. 0.05. Lo multiplico por 100 y voy a obtener que es el 5%. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la morbilidad por hipertensión en esa población, en ese tiempo, era del 5%. Siendo 5 de cada 100 personas de esa población, la que sea, en tal periodo, estaban enfermas o se enfermaron o fueron diagnosticados, si es a futuro, con hipertensión. Es lo mismo que una prevalencia o una incidencia. Exactamente lo mismo. Pero hay otros dos indicadores que nos hablan mucho de la muerte, de formas diferentes. Uno, que es la probabilidad de uno morirse. Pero para morirse hay que estar vivo. ¿Sí o para qué? Entonces, acá la población en riesgo son los vivos. Pero esos vivos tienen que tener alguna característica que les permita morirse de esa enfermedad que yo estoy estudiando. Entonces yo no voy a decir, bueno, la mortalidad por cáncer de próstata entre adultos y niños, porque la verdad es que niños con cáncer de próstata, como nada que ver. Entonces, si yo estoy hablando de mortalidad en niños, no puedo meter en la población de riesgo adultos, o viceversa. O si es una mortalidad con una enfermedad que afecta a embarazadas, yo no puedo meter a hombres. Entonces, los vivos son la población en riesgo. Si alguno se pregunta, profe, ¿y si la persona no está enferma, también cuenta? Claro, también cuenta. Lo importante es que tú puedes estar sano o enfermo, pero siempre tendrás el riesgo de morirte por esa enfermedad si cumples con los criterios de la enfermedad, ¿no? De todos nosotros, los humanos, ¿cuántas personas mueren de X enfermedad? Entonces, supónganse que aquí está la población, las muertes por infartos. ¿Quién se puede morir por infarto? Cualquiera que tenga corazón, desde el miocardio. Cualquiera que tenga corazón se puede morir de infarto. Cualquiera. Entonces yo digo, bueno, hubo, mismo ejemplo de arriba, 50 muertes en una población de 1000 personas que estaban en riesgo. Mismo cálculo, ¿cuánto da? 5%. Pero la mortalidad se expresaría de esta forma. El 5% de las muertes, el 5% de las personas de esa población mueren a causa de infartos agudos del miocardio. 5 personas de la población. No puedo decir de las muertes porque no estoy comparando muertos con muertos. Si yo cojo el total de las muertes que hay en un lugar y, por ejemplo, comparo el número de muertes por infarto de miocardio entre el total de las muertes que ha habido en un lugar, pues estoy comparando la proporción de muertos que son por una causa. Acá no estoy haciendo eso. Acá lo que estoy calculando es la probabilidad para cualquier persona de morirse por esa causa. Diferente. No la probabilidad de que entre los muertos encuentre que haya habido alguien que muera por esa causa. Entonces, ojo, que en la mortalidad el denominador es todo el que esté vivo y que esté en riesgo de morir por esa enfermedad. Si decimos que la enfermedad es preeclampsia, que le da a las embarazadas, obviamente yo no voy a poner en el denominador a todos los adultos, porque a los hombres no nos da preeclampsia. Ojo con eso, es un detalle muy fino. ¿Qué pasa, chicos? Que además yo me puedo morir de una enfermedad, la que sea. Y si esa enfermedad me mata, eso es otro indicador que se llama letalidad. La letalidad es el número, o más bien la proporción de personas que mueren entre los enfermos de la misma enfermedad que causa la muerte. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, aquí hay cáncer de pulmón, está la población en riesgo. ¿Cuántas muertes hay en personas por cáncer de pulmón? No con cáncer de pulmón, porque pueden morir de otra cosa.
¿Cuántas muertes por cáncer de pulmón hay en personas que padecen de cáncer de pulmón? Porque si le pegan a uno un balazo, pues no se murió de cáncer de pulmón. Igual, multiplico por 100. ¿Qué pasa cuando la letalidad de una enfermedad me da 20%? Que yo voy a decir, el 20% de las personas que padecen cáncer de pulmón van a morir por cáncer de pulmón o mueren por cáncer de pulmón. O sea, la enfermedad realmente los mata. ¿Ok? Letalidad es qué porcentaje de los enfermos de dicha enfermedad mueren por esa enfermedad. Por eso se llama letalidad. Suena como que, pucha, ¿qué tan eficiente es la enfermedad en matar? Esa es la idea. Calcular la eficiencia o el riesgo de la enfermedad para verdaderamente generar muertes. Ah, es que mucha gente con gripa. ¿Cuánto mueren de gripa, pues? Entonces, una letalidad muy baja. ¿Quedan claros estos tres conceptos? Sí, profe. Ok. Si esto está claro, les voy a hacer una pregunta de por qué se cometen errores en interpretación epidemiológica. Por ejemplo, cuando vemos el programa de las 6 de la tarde de información del COVID, que yo siempre le doy mucho palo a My President, pero es que My President la embarra muchas veces. Todos nos equivocamos. Pero bueno, My President sale con unas cosas que pues uno se da cuenta que está equivocado. Resulta que el presidente dice que vamos a vacunarnos todos para reducir la letalidad del COVID. Lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Cómo que se le sale? ¿Por qué esa apreciación de My President no es correcta? Entonces, no sería correcto decir mortalidad. Válido, válido. Pues sería más razonable decir mortalidad, de acuerdo. Emanuel, ibas a decir otra cosa. Sí, yo creo que pues, como asumiendo que si usted se vacuna, no se va a enfermar. Entonces no va a ser parte como de la población que tiene la enfermedad y por si muere sería letalidad. Pues si no la va a tener, no es letalidad. Exactamente. Muy bien la apreciación de los dos. Entonces voy a hacerles otra pregunta. Si yo empiezo a vacunar a la gente, ¿qué es lo primero que logro reducir? La incidencia. Muy bien, hermano. Exacto. La incidencia. Porque voy a prevenir los casos nuevos de ahí en adelante. Entonces, My President debería decir, vamos a vacunar a todo el mundo colombianos, porque vamos a reducir con eso la incidencia o la morbilidad por COVID. Listo. Chicos, después de reducir la incidencia, a largo plazo, ¿qué reduzco? Prevalencia. Bueno, sí, porque la vamos a ver al pasado, claro. Pero ¿qué otro indicador voy a reducir si ya no tengo enfermos? Profe, la letalidad. La mortalidad. La mortalidad, de acuerdo, está bien. Porque si yo cojo y no tengo enfermos, los quito, ¿cómo le voy a echar la culpa de muerte por COVID a gente que no tiene COVID? Entonces, lo que aportan los muertos de COVID a la estadística va a reducirse. Entonces, la mortalidad ya no va a ser más grande. Vamos, perfecto. Entonces, chicos, si ustedes le tuvieran que asesorar a My President Porky y decirle, vea, presidente, usted para reducir la letalidad tiene que hacer esto, ¿qué necesita My President para reducir la letalidad del COVID? Mejorar UCIs. Mejorar UCIs. Muy bien, Emanuel, pero decirlo de una forma más genérica sería decir tener un tratamiento. ¿Ok? Muy bien, Emanuel, lo que has dicho. Como no hay tratamiento para el COVID, lo mejor que podemos hacer es mejorar la capacidad de las UCI. No digo capacidad por gente, porque eso también es perdónenme la expresión, es un poquito de pajazo mental.
ese cuento de la capacidad de que está llena, que está vacía, eso realmente es un pajazo mental. Hay una idea trocada un poco en lo que es capacidad de la UCI, que no necesariamente es como se plantea. Eso se pega de otros conceptos. Es mejorar la capacidad de atención o la calidad en la UCI. Porque si no tienes tratamiento, ¿qué haces tú en la UCI? Cuando un individuo llega enfermo, ¿qué quieres tú controlar? Que no se muera. Y la única forma de que no se muera es cortando la enfermedad. Y solo la puedes cortar a partir de tratamiento. Entonces, cuando My President dice que va a reducir la letalidad, está equivocado. Si la va a reducir es a punta de las UCIs o de encontrar un tratamiento para el COVID, pero no a partir de la vacunación. ¿Por qué? Porque realmente la vacuna, hasta el momento, no ha demostrado que si una persona enferma tiene menos chance cuando está vacunado de morir que una que no se vacunó. Eso se llama riesgo relativo, chicos, y lo vamos a ver después. Pero como las vacunas no se han comparado a ese nivel, usted no puede decir que si alguien se enferma, aún estando vacunado, igual le va a ir mejor. No lo podemos decir. Entonces, no se puede reducir la letalidad a punta de vacuna. ¿Ok? ¿No les parece como interesante cómo se mueven todos estos conceptos en la realidad? Oh, profe, qué mamera, realmente no me gusta. Díganme la verdad de corazón. Profe, me parece muy chévere porque uno tiene que aprender a hablar y no cometer pues como errores por falta de conocimiento. No ya hablar como, ay, pues una cosa es una cosa y aunque tengan algo que ver, no son lo mismo. Es muy chévere pues aprender eso para no cometer barrabasadas como el presidente. Claro, claro. Claro, Y y fíjate, también uno se da cuenta que otras personas, por tirárselas de listas, utilizan términos que desconocen. total, total. Perdónenme el comentario tan antipresidente pues que voy a hacer, pero el presidente en esos momentos más parece un presentador que una persona verdaderamente letrada. Entonces, cuando uno lo ve, por ejemplo, los que logramos entender, nos damos cuenta que pues no es que el tipo lo haga necesariamente por maldad, no, sino que realmente se vuelve más una hora de todo un show entero, de mostrar y mostrar, en donde se cometen muchos errores en las formas como se expresan las cosas, e incluso que se autoniega, por decir así, y que no te disculpen nadie, la verdad es que se autoanulan en la forma, en lo que quieren avalar, ellos mismos se autoanulan. Y es un poco maluco porque pues sabemos que estamos en manos de la política y que muchas cosas dependen de eso. Entonces, chicos, la invitación con estos primeros concepticos que vamos aprendiendo de epidemiología es que hablemos bien, porque es que nosotros vamos a hacer MD, doctores en medicina. Es de las pocas títulos junto con el derecho en donde se obtiene la lex artis. O sea, lo que ustedes digan realmente es una palabra fuerte. Ustedes son peritos. Y si ustedes que son los peritos hablan mal, confunden una cosa con la otra, todos nos equivocamos. Pero obvio que no nos vamos a entender en el mismo idioma. Entonces, es importantísimo que desde ya los conceptos lo tengamos claros para que en adelante podamos tener mejores expresiones. Yo sé que siempre les digo porque es como una maldición que yo les he hecho. Cuando terminan el curso de EPI, van a tener que ver investigación. Y aunque no tengan que ver investigación, después ven medicina basada en la evidencia, después van a hacer muchas cosas y probablemente se van a acordar de mí y me van a escribir un correo. Y me van a decir, profe, ayúdeme con esto porque me enredé. Porque esto va a ser parte de su vida cotidiana de ahora en adelante. Tomar decisiones, escoger diagnósticos, escoger tratamientos, escoger métodos de prevención, interpretar por qué una cosa es mejor que otra. Eso realmente va a ser parte de su día a día. En un momento muy corto, chicos, de su vida académica, se van a dar cuenta que los libros ya no les van a servir. Los libros solo les van a servir para la clase. Pero de ahora en adelante, cuando pasen sobre todo a las clínicas, se van a dar cuenta que no van a ir a leer al libro, porque realmente no les va a brindar la información para tomar decisiones. Solo les va a dar el conocimiento básico para entrar en conceptos, en clasificaciones, ¿sí? Hasta allí. Pero usted no le va a decir al señor, señor, lo que pasa es que el riesgo suyo del COVID es que lo que pasa es que la prevalencia, que son los casos antiguos, entonces no es como la incidencia, que son los nuevos. No, eso es un concepto que usted va a aprender ahora. Pero usted con el tiempo lo que va a aprender es a relacionar la prevalencia con la probabilidad de encontrarte a alguien ya enfermo.
y la incidencia con la probabilidad de que alguien se enferme a futuro. Y usted va a predecir el riesgo. Y le vas a decir, estás gordito, tu riesgo de tener un evento cardiovascular en los últimos 5 años es de tanto por ciento. O sea, de cada 100 gorditos como tú, tantos se enferman. Entonces la gente ya como que, epa, todo otro cuento. ¿Ok? Entonces esa es la idea de todo esto. Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Estamos melos, como dicen. Sí, profe, todo claro. Listo. Entonces, chicos, vamos a suspender la clase por hoy. Vamos a continuar la otra semana con unos concepticos que nos faltan y los metemos con el tema de vigilancia de salud pública. A los 3 grupos de epidemiología, hoy en el transcurso de la tarde, les voy a habilitar un buzón, bueno, a más tardar mañana tempranito. Les habilito un buzón para que hagan unos ejercicios, una tablita de Excel con unos daticos chiquitica, y en una columna les dice, tal cosa prevalencia, calcule tal cosa, ¿cómo lo interpreta? Ustedes llenen lo que calculen ahí, lo montan al buzón cuando lo hagan y yo les doy una retroalimentación y les digo, bueno, lo hicieron bien o vean, están calculando mal este indicador. Es muy cortico realmente. Y les voy a habilitar también unos quizzes de Kahoot, que creo que son dos quizzes de Kahoot, para que respondan algunas preguntas así como rapidito y vean qué tan bien están en interpretar conceptos. De pronto, bueno, estoy perdiendo mucho en qué es esto, estoy confundido. Ahí van retroalimentándose también ustedes porque les va diciendo de una que la respuesta es mala. Creo yo, que les va diciendo cuáles son malas. Entonces, eso les va a servir. Yo normalmente se los habilito durante una semana para que ustedes hagan los ejercicios y a medida que los van mandando, pues yo les voy dando retroalimentación. Pero la semana entrante haremos más ejercicios, ¿listo? Para que esto nos quede súper claro. Entonces, si no hay preguntas hasta el momento, chicos, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Les deseo un muy feliz fin de semana. Que estén muy bien. Saludos en sus casas. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. A ustedes, Chao, chicos. profe. Muchas gracias. Chao, profe. Buen día. Igualmente. Chao, profe, gracias.